Buenos días, soy Jocelyn Carrión y les doy la bienvenida a una nueva sesión de análisis de coyuntura que DESCO organiza cada semana. Hoy, 1 de julio del 2025, iniciamos el mes, como denominan el mes patrio, con una sesión de coyuntura. En este día vamos a conversar sobre el impacto de la ley Klimper 2.0, lo que hay detrás, las consecuencias y quizás avisorar algunas salidas a este nuevo golpe, digamos, al desarrollo del país. No solo por los efectos que traería en la economía, por ejemplo, sino también por la vulneración de los derechos a los miles de trabajadores, ¿no?, que trabajan, valga la redundancia, el campo en las agroexportadoras. Para ello nos acompañan Laureano del Castillo y Fernando Cuadros. Primero vamos a comenzar la reflexión con Laureano. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado de la maestría en Derecho, con mención en Derecho Constitucional. Además, tiene un diploma de estudios en Derecho Ambiental y cuenta con numerosas publicaciones en temas agrarios. Laureano tiene una amplia experiencia en asesoría legal y en el desarrollo normativo en instituciones públicas, privadas y sociales a nivel nacional. Y en la actualidad, Laureano es director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Gracias, Laureano, por acompañarnos. Te dejo en el uso de la palabra por 20 minutos. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn, y buenos días con todos y con todas en esta reunión. Sí, yo voy a tratar de ceñirme a los 20 minutos. Tengo una presentación ahí para facilitar un poco el seguimiento de este tema y de esta ley que todavía no es promulgada porque ha sido aprobada en primera votación. Creo que eso es importante. Entonces, es posible que sea aprobada en la siguiente legislatura, es posible que sea aprobada por la Comisión Permanente también. Recordemos que antes de que acabara esta última legislatura se intentó que la Comisión Permanente la aprobara. Y como van a ver ustedes, hay aquí mucho trabajo, mucha presión sobre el tema. Voy a compartir, si me permiten. Bueno, se ha dado en llamar ley Klimper a esta ley. En realidad era un proyecto de ley hasta hace poco, es ley, pero ley a medias, hasta que se apruebe la segunda votación y finalmente lo promulgue el Ejecutivo, y no tenemos ninguna duda de que va a ser promulgada, porque el ministro de Desarrollo Agrario y Riego es el principal impulsor y el más entusiasta de su aprobación. A ver, una primera idea es que esto no es nuevo. En realidad vino trabajándose desde el año 22, en que asumió la cartera de Desarrollo Agrario el señor Sea, entonces Perú Posibilista, ¿no? Y es el que llamó a que se unan los pequeños agricultores con los hermanos agroexportadores, ¿no? Y de allí en adelante ha venido teniendo una serie de cambios, pero manteniendo siempre el centro, que es el tema impositivo, el tema tributario. Entonces han habido cambios de nombres, han habido algunos cambios en contenido, pero ya digo, el centro, el corazón sigue siendo el mismo, el tema tributario. Lo otro es recordar que todo el mundo habla de Ley Klimper 2.0 porque identifica un régimen de promoción agrario con la llamada Ley Klimper, que es la que ven ustedes aquí abajo, la Ley 27.360, que efectivamente fue aprobada en las postrimerías del gobierno de Fujimori cuando Klimper era ministro de Agricultura. Pero en realidad esto viene de antes, viene desde el año 96, es decir, desde 4 años antes, cuando a través de un decreto legislativo se estableció un régimen especial que era sobre todo una rebaja del impuesto a la renta a la mitad, es decir, una tasa de 15% para aquellos que se dedicaban a actividades agrarias y vinculadas a la exportación. Esto al año siguiente fue ampliado hasta el 2006. Como ven ustedes, se añadieron algunos beneficios tributarios más, un seguro de salud para los trabajadores agrícolas, y llegamos al 2000 con esta ley Klimper que extiende este beneficio. Miren ustedes, vamos del 2001, 2006 al 2010.
y se añadió algunas cosas importantísimas, un régimen laboral especial que en su momento podría haber sido calificado como una ley esta de Pulpín, ¿no? Pero ahí no acabó la historia, porque hubo más normas, un decreto legislativo que incluyó algunas agroindustrias en estos beneficios, una ampliación del régimen hasta el año 21. Fíjense ustedes cómo vamos aumentando poco a poco. Un decreto de urgencia ya con Vizcarra, donde amplió estos beneficios hasta el año 31, hasta que llegamos a la pandemia y la protesta de los trabajadores fines de noviembre, inicios de diciembre del año 20, que logró finalmente que se derogara la ley Klimper, la 27360, y en su reemplazo se estableció esta ley 31110, que en buena medida estableció beneficios muy claros para el trabajador de estas empresas. No concedió todo lo que esperaban los trabajadores, sobre todo el incremento de labores, perdón, de salarios. Se creó una cosa intermedia, un beta, un bono especial para los trabajadores agrícolas, y en lo tributario se estableció una progresividad para que hasta el año 27, en un caso de las empresas más grandes, y hasta el año 30 de las más chicas, este impuesto a la renta y otros impuestos fueran progresivamente nivelándose. Bueno, sin que hubiera mucha bulla, en diciembre del 23, ya con Dina, se volvió a los aportes a salud por los trabajadores de 6% se había subido, y tratando de nivelarlo con el resto de trabajadores. Y esto último que tenemos, el 4 de junio de este año, es este proyecto de ley que finalmente se aprueba en primera votación con este pomposo nombre, ¿no? Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura. Ahí se me coló el texto. Bueno, un pasito atrás, para recordar qué es lo que tenemos vigente, es decir, esta ley que se aprobó con Sagasti, ¿no? La ley 31110. Aquí, como les decía, se estableció una progresividad, y aquellos trabajadores con ingresos netos, o perdón, agricultores con ingresos netos hasta 1.700 UIT, es decir, 9 millones de soles, pagarían 15% hasta el 2030. Y los que tenían ingresos de más de estas 1.700 UIT iban a pagar 15% de impuesto a la renta hasta el 22, 20% hasta el 24, y a partir de este año iban a pagar o van a pagar el 25% hasta el año 27. Hay beneficios de depreciación anual, esto viene de atrás, un régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas, derecho a crédito tributario, es decir, descuento de los impuestos hasta el 10%, siempre y cuando hicieran una reinversión de sus utilidades, esto hasta el 2030, y una norma que en parte se contradice con esto último, que los beneficios tributarios se aplicarían hasta fines del 25, salvo el impuesto a la renta, que como ven ustedes, iría hasta el 27 o hasta el 30. Esto es lo que tenemos, y como ven ustedes, así apretadamente, es un paquete bastante atractivo comparado con otras actividades empresariales. Y lo cierto es que la agroexportación ha tenido un crecimiento muy notable, exponencial. Esto hace parte de la exposición de motivos de uno de los distintos proyectos que formaban esta ley aprobada en primera votación. Y entonces, como dice el dicho, el pez por su boca muere, ¿no? Dice este párrafo: mientras que el PBI agropecuario creció en promedio anual del 4% en este periodo del 2000 al 2020, tratándose de las agroexportaciones, ese crecimiento en promedio pasó de 643 millones de dólares en el 2000 a más de 7.000 millones de dólares en el 2020, promedio anual entonces de 13% en esos 20 años. Entonces, si les va tan bien,
¿Por qué necesitan más protección? Este gráfico lo tomé del comercio que iba hasta el 2016 para que vean ustedes que efectivamente hay un crecimiento notable y no solo eso, sino que esto ha seguido. Esta es noticia del gobierno, ¿no? El 24 cerró con un récord de 12.700 millones de dólares en ventas de la agroexportación, ¿no? Un crecimiento de 21,4 comparado con el año 2023. Y fíjense ustedes que aún en pandemia se siguió creciendo. Bueno, con ese marco, con esos beneficios, es lógico que hubiera un crecimiento empresarial. En el 2001 había, las cifras oficiales nos dicen que habían 180 empresas que se acogían a la ley Klimper. En el 2021 habrían sido 2.227. 100 ADEX, en una cifra de hace unos días, dice que son 2.739 empresas. Y en términos de trabajadores, al año 2021 eran 300.000 trabajadores. Esto sin duda debe haber aumentado. Ahora, ¿qué es lo que se ha aprobado? Y lo que se ha aprobado es una ley que tiene una serie de aspectos aparentemente positivos, pero que encierra detrás una serie de trampas y puntos oscuros. Primero, el objeto, un lindo parafraseo que nos dice que se trata de establecer un marco legal que impulse la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario, así como el incremento de la productividad, promoviendo una agricultura moderna con protección social. Esto último de la protección social es de las cosas que han añadido hacia el final de estas deliberaciones, porque hay que recordar que lo que se ha aprobado es una quinta versión de esta ley inicialmente que se quiso aprobar a inicios del año pasado. Pocas veces en mi experiencia profesional he visto tantos cambios antes de llegar a una ley aprobada en el Pleno. Bueno, finalidad o finalidades de la ley. Ahora la han acotado porque la primera versión era un ómnibus. Eran como 7 finalidades que tenía la ley. Bueno, ahora se trata de integrar a los pequeños productores agrarios en la agricultura moderna y al mismo tiempo promover las cadenas productivas integradas basándose en la asociatividad. Esta segunda frase es fundamental porque es más o menos el caballo de Troya con el que quieren los agroexportadores decir que lo que están queriendo es aprovechar y promover asociatividad para beneficiar a los pequeños agricultores trabajando con ellos. En realidad, lo que hay es una serie de mecanismos para que efectivamente, a través de la asociatividad, ellos también puedan beneficiarse y beneficiarse más. La definición de pequeños productores es bastante deficiente, ¿no? Porque se considera como tales a aquellos cuyos ingresos anuales no pasen de las 140 unidades impositivas tributarias, es decir, los 700, perdón, 49.000 soles al año, ¿no? Y en realidad la mayor parte de la agricultura familiar, que es la agricultura de subsistencia, está debajo de esos montos. Formas asociativas, y aquí empezamos a ver la trampita, dice, son en general cualquier persona jurídica cuyo objeto sea gestionar una operación conjunta participada por los beneficiarios de la presente ley. Y ustedes dirán, pero los beneficiarios son los pequeños productores. Sí y no, porque también son beneficiarios las personas naturales y jurídicas, dirán ustedes las formas asociativas. Sí, pero también otras, que desarrollen principalmente actividades de cultivos y crianzas. También se encuentran comprendidas las personas naturales y jurídicas que directamente o a través de terceros desarrollen principalmente actividades agroindustriales. Entonces, bien leído ese artículo, que tiene dos partes, pues vemos que los beneficiarios son no solo los pequeños productores agrarios, sino también en general personas jurídicas y empresas agrarias y agroexportadoras. Y la ley introduce la obligación de inscribirse en un registro de pequeños productores, donde entran pequeños productores y sus formas asociativas, y también quienes contraten con esto, es decir, las empresas grandes
que gocen de los beneficios que la presente ley les concede. ¿Qué beneficios? Y como les decía, la parte tributaria, aunque hay otras partes interesantes, hay partes simpáticas respecto de investigación, respecto de extensión agraria, respecto de riego, pero que no tienen concreción. Sí, claro, se dice el gobierno regional, el gobierno nacional, los gobiernos locales promueven, y como siempre, esto no significa que habrá más fondos, del mismo cuero sale la correa, pero para la parte tributaria sí lo han hecho con muchísimo cuidado. Y entonces yo diría que lo primero viene en estas dos líneas, es decir, lo nuevo, ¿no? Es decir, para los pequeños productores de hasta 30 unidades impositivas tributarias, es decir, los que generan ingresos anuales de hasta 160.500 soles en este año, porque está en función de la OIT, están inafectos. Y como yo siempre he dicho, qué gracioso, porque la inmensa mayoría, como vamos a ver, de agricultores no pagan impuesto a la renta. Entonces, que los declaren inafectos es simplemente formalizar algo que ya existe en la realidad. Si pasan de ese monto, empezarán a pagar 1% de la renta que se pasen mensualmente. Y para las empresas agrarias, y esto está ahí bien escondidito, van a pagar el 15% del impuesto a la renta hasta 2035. Es decir, ya no hasta el 2027, como eran las medianas, o hasta el 2030, sino otra vez volvemos al esquema de ir aumentando este beneficio cada 5 años. Y lo demás es más o menos lo que ya teníamos. Se mantiene un crédito por reinversión, hasta el 20% de la reinversión que realicen hasta el año 35, un régimen especial de depreciación de plantaciones agrícolas y activos fijos despreciables, con una tasa altísima de 33%, es decir, un tercio del valor contable, y 20% dependiendo de las fechas, más un beneficio adicional, porque si las empresas hacen aportes no reembolsables, van a poder deducir de ya la tasa reducida, van a poder deducir además lo que pagan por impuesto a la renta, crédito fiscal sobre el IGB y un régimen especial de recuperación anticipada de IGB, además del drawback que por ahí está metido. Y ahora vamos a pisar callos, porque la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del MEF preparó un informe a fines del año pasado revisando no esta ley, sino uno de los borradores de los dictámenes anteriores, y dijo cosas muy, muy fuertes, como por ejemplo que es importante señalar que el sector agrario goza de tratamientos tributarios preferenciales desde hace más de 2 décadas, simplemente contando la ley Klimper. Estos mecanismos de liberación tributaria han beneficiado a una fracción minúscula del total de unidades agropecuarias, que han estado ampliamente subsidiadas en el tiempo. Y aquí vienen algunas cifras, ¿no? Así se observa que los beneficios tributarios están dirigidos a una fracción reducida, pues en el país hay más de 2.200.000 unidades agropecuarias, dato del censo del 2012, de las que solo 25.700, es decir, el 1%, está registrada ante SUNAT, es decir, solo 25.000 de esos más de 2 millones se registran en SUNAT y pagan algún impuesto. Y de ellas, 3.511, el 0,16%, se acogen a la ley 31.110, que es la que reemplazó a la ley Klimper. Y miren ustedes este dato adicional. De esas 3.500, solamente 506 tienen ingresos superiores a las 1.700 unidades agropecuarias, y concentran el 92% de los ingresos de los beneficiarios de la ley. Con lo cual, podemos decir que toda esta movida es en realidad para beneficiar a estas 3.500 empresas que se llevan el 92% de la torta. Y hay más, porque efectivamente se califica como pequeño productor a algunas sociedades anónimas. Aquí ha habido algunos cambios, pero en general hay beneficios que esta ley permite a las grandes empresas que están pensados para los pequeños productores.
El cálculo del MEF en ese momento era que esto iba a significar menores ingresos por 1.888 millones de soles por año, ¿no? Perdón, para el periodo entre el 25 y el 35. Eduardo Segarra hizo este cálculo viendo la evolución en estos años de cómo el agro, que es la línea azul que ven ustedes con estos beneficios, había ido aumentando su aporte a la tributación y lo compara con el sector construcción en el mismo periodo, que es la línea roja, es decir, un amplio margen de beneficio para estas empresas. Y voy terminando con esta otra idea que levantamos hace algunos días. Hay por ahí escondido un artículo 25.1 que en realidad permite que haya una disposición, una venta de aguas, es decir, una formalización ya de un mercado de aguas que quiso hacer Fujimori entre el 90 y el 2000 y que finalmente fue rechazado. Ahora aparece ahí, ¿no? Entonces, si ahorro agua, puedo realizar una transacción, una venta u otra forma a terceros del agua que haya podido ahorrar. Y en términos de agua, simplemente un gráfico para que vean cómo estos beneficios han implicado una expansión de la gran agricultura, en este caso en el Valle de Ica y Villacurí. Entonces, la mancha roja es cómo han ido creciendo estas explotaciones agrarias, sobreexplotando las aguas subterráneas que ya desde hace muchos años tienen problemas. Y esto es la cara oculta del boom de la agroexportación a la que no quieren referirse los agroexportadores, ¿no? Y entonces, para este modelo se ha anunciado hace ya algunas semanas que se va a invertir un shock de inversiones de 24.000 millones en 22 proyectos de irrigación. Claro, grandes proyectos. Y termino solo con estas tres preguntas. ¿Cuántos años de subsidio necesita el agronegocio? ¿Cuántos más, podríamos decir? ¿Eso significó la reducción de la pobreza rural? Pero que no. ¿Y ello atiende a la seguridad alimentaria? Probablemente de otros países, pero no del Perú. Termino con esto. Muchísimas gracias y disculpen, me pasé unos minutos. No te preocupes, Laureano. Gracias más bien por la reflexión que nos compartes. Y para también complementar esta primera parte, ahora vamos a dar la palabra a Fernando Cuadros. Él es economista de la Universidad del Pacífico, consultor en economía laboral y profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fernando ha sido viceministro de Empleo y se ha desempeñado como asesor del despacho ministerial del Ministerio de Trabajo. Además, ha sido especialista en Servir, consultor en el Ministerio de Economía y Finanzas, la OIT, y asesor del Consejo Nacional del Trabajo y, bueno, entre otras instituciones. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Se dejó también en el uso de la palabra por 20 minutos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación a DESCO. Un gusto participar nuevamente de este interesante foro, espacio. Yo también tengo una presentación para compartir, así que paso a hacerlo. Comienzo entonces. Ya Laureano ha hecho una presentación bastante clara de la evolución normativa de la regulación agraria en el país y del contenido central de la denominada ley Klimper 2.0. Yo me voy a centrar básicamente en analizar cuál ha sido la evolución económica, sobre todo el sector agroexportador, desde la vigencia de la ley Klimper inicial, el año 2000, la 27360. Y también voy a enfocarme en revisar qué ha pasado con las condiciones laborales de este sector, entre comillas, moderno de la agricultura. Vamos a ver qué ha pasado con los salarios y las condiciones de trabajo en general en el caso del empleo agroexportador. Entonces comenzamos muy rápidamente, ya Laureano lo mencionó, yo hago algunos agregados solamente. Efectivamente, en el año 2000 entró en vigencia la ley agraria 27360, denominada como ley Klimper,
la cual estuvo vigente por 20 años, del 2000 al 2020. Y lo que establecía básicamente era un conjunto de facilidades laborales y tributarias que buscaban supuestamente incentivar el desarrollo del sector agrícola en el país, específicamente el ocupado, ¿no? en el cultivo y crianza, o actividades de cultivo y crianza, y también la actividad agroindustrial, con algunas excepciones, como pueden observar en la diapositiva. Ahora, ¿qué incluía en lo laboral? Un régimen laboral especial promocional que en sencillo lo que hacía era reducir a la mitad los derechos laborales de los trabajadores. Incluía las CTs y las gratificaciones dentro de la remuneración agraria, con lo cual desnaturalizaba la CTS, ese objetivo de proteger a los trabajadores en periodos de desempleo, y además recortaba estos beneficios a la mitad. Lo mismo en el caso de las vacaciones, que pasaron de 30 a 15 días, si las comparamos con el régimen laboral común o general. También se recortaba la indemnización por despido arbitrario y el aporte al Seguro Social de salud del 9 al 4%. Además, se excluía a los trabajadores agrarios de un conjunto de derechos laborales, como la asignación familiar, el seguro complementario por trabajo de riesgo y el seguro de vida. Sí se mantenía, digamos, el aporte obligatorio al sistema de pensiones, que finalmente es asumido, es costeado por los trabajadores vía un descuento del 13% de sus remuneraciones periódicas. Entonces, en lo laboral, repito, se establecía un régimen promocional que recortaba a la mitad los derechos laborales de los trabajadores del agro, del campo. En lo tributario, básicamente se reducía a la mitad la tasa de impuesto a la renta, del 30 al 15%. Se estableció un sistema de depreciación acelerada del 20% anual, que lo que hace básicamente es recortar la base imponible de impuesto a la renta y que las empresas también paguen menos impuesto a la renta. Además, ya este recorte de la tasa general del impuesto a la renta. Y también un sistema de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas pagado por determinadas actividades, ¿no? De inversión en infraestructura agraria. Entonces, en esencia, este era el contenido de la ley agraria que estuvo vigente por 20 años en el país. Ahora, acá algunos datos sobre el sector agrícola, primero en general y luego vamos a centrarnos en el agroexportador. La agricultura absorbe a la cuarta parte, al 25% del empleo del país, ¿no? El sector agropecuario eh, contiene a más de 4 millones de trabajadores, de todo tipo, entre independientes, asalariados, ¿no? Pequeños productores, grandes productores, etcétera. Entonces, como ven, es un sector intensivo en mano de obra que absorbe a buena parte del empleo total del país. Es el segundo sector, digamos, generador de empleo después del sector servicios, ¿no? Que incluye pues, diversas ramas. Ahora, no obstante esta alta participación en la preocupada del país, el bajo nivel de productividad de la agricultura en términos gruesos, ¿no? Implica que aporte solamente el 7% del PBI. O sea, el aporte de la agricultura a la producción de bienes y servicios en el país representa solamente el 7%, a pesar de contribuir con el 25% del empleo total. Lo cual, repito, es un reflejo pues, del bajo nivel de productividad que existe en la agricultura, en términos gruesos, ¿no? Si bien hay islas como la agroexportadora que sí tienen altos niveles de productividad y de crecimiento, como vamos a ver más adelante. Así la agricultura, digamos, es la rama económica, la gran rama económica, con un menor nivel de productividad en el Perú, ¿no? Como se puede observar en el gráfico que estoy proyectando.
es uno de los extremos, ¿no? La minería es el sector más productivo, dado que es un ámbito intensivo en capital, que genera poco empleo, y la agricultura es el sector con menor nivel de productividad, a pesar de absorber, repito, la cuarta parte del empleo nacional. Por acá algunos datos a partir de un estudio que se hizo en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sobre la evolución de la situación del sector agrario, sobre todo el agroexportador. Cifras que vamos a complementar con otra más actualizada, ¿no? En las siguientes diapositivas. Pero creo que es importante analizar la composición del empleo agrícola a partir de este estudio del Ministerio de Trabajo del 2018. Eh, Como les decía, hay más de 4 millones de trabajadores en la agricultura, ¿no? No obstante, de este grupo, menos de 1.900.000, son trabajadores dependientes o asalariados, ¿no? Laboran para un empleador, ya sea en una micro, pequeña, mediana o gran empresa agraria. Mientras que los otros 3 millones, o más de 3 millones, se desempeñan básicamente como trabajadores independientes, pequeños productores agropecuarios, y también como trabajadores familiares, ¿no? Que son parte de estas unidades económicas familiares que desarrollan, digamos, una pequeña agricultura, en la mayoría de casos una agricultura de subsistencia, con un escaso nivel de acumulación. Entonces, un primer dato a tomar en cuenta aquí es que el grueso del empleo agrícola no es asalariado, sino que es autónomo, independiente o a la de trabajo familiar, ¿no? Dentro de estas unidades económicas familiares, repito. En su momento, hacia el 2017, había cerca de 1.000 trabajadores sujetos al régimen agrario, ¿no? En la agroexportación, fundamentalmente. Es decir, la agroexportación siempre ha sido un sector, digamos, minoritario en términos de participación en el empleo agrícola. 300.000, cerca de 300.000 trabajadores al 2017, que representaban apenas el 7% de todo el empleo en la agricultura, ¿no? De los más de 4 millones de trabajadores de la agricultura, y el 30%, o menos de la tercera parte, del total del empleo asalariado en el sector agrícola. Entonces, es una isla dentro de la agricultura, la agroexportación. Ahora, con datos más recientes, por ejemplo, al año 2022, vemos que existían cerca de 400.000 trabajadores bajo el régimen agrario, ¿no? Es decir, centralmente en la agroexportación. 400.000 trabajadores que tuvieron cierta reducción en el año 2023 a 360.000, producto de la afectación, digamos, de algunos fenómenos naturales, ¿no? Que terminaron perjudicando algunos cultivos. Pero ya hacia el 2024 ha habido una recuperación de este empleo agrícola, digamos, formal, ¿no? En la agroexportación, y nuevamente se ubica en torno a los 400.000 trabajadores, ¿no? Entonces, a la fecha podríamos decir que tenemos en promedio al año, ¿no? Stock promedio de 400.000 trabajadores bajo el régimen agrario, que son parte, pues, de la agricultura moderna o la agroexportación, los cuales representan el 10% de todo el empleo agrícola. Entonces, si bien ha habido cierto crecimiento respecto al 2017 en términos de peso en la agricultura total, todavía el empleo generado por la agroexportación sigue siendo minoritario respecto al universo de trabajadores en la agricultura, ¿no? Es una isla todavía. En cuanto digamos, las tasas de informalidad laboral, es decir, trabajadores asalariados en la agricultura que no están declarados en planilla, según este estudio del Ministerio de Trabajo del 2018, eh, esta tasa de informalidad laboral de los asalariados, ojo, solo del grupo de asalariados,
de la agricultura que deberían estar declarados en planilla por su empleador, se ubica por encima del 80%. Y esta situación es especialmente grave en las microempresas agrarias, ¿no? Donde hablamos de un 98% de informalidad laboral, es decir, de trabajadores asalariados dependientes que laboran para un empleador, pero que sin embargo no están declarados en planilla. Ahora, ya como les comentaba hace un momento, de los más de 4 millones de trabajadores agrícolas, solo el 22% laboran como asalariados o dependientes, ¿no? Contratados por un empleador, desde una micro hasta una gran empresa. Mientras que el 75%, tres cuartas partes, ¿no? La gran mayoría, se desempeñan como autónomos, ¿no? Ya sea como independientes o como trabajadores familiares no remunerados. Es decir, básicamente hablamos de pequeños productores agropecuarios que gestionan, digamos, unidades económicas familiares. Esa es la realidad, ¿no? Del grueso del empleo agrícola en el país. El empleo asalariado es minoritario y el empleo asalariado agroexportadores todavía es un grupo más pequeño, ¿no? Que ni siquiera llega a cubrir al 100% del universo de asalariados en la agricultura. Ahora, el sector agrícola, o el agroexportador, mejor dicho, es un sector que creció significativamente a partir del año 2002, fundamentalmente, ¿no? Y esto no se dio porque se hayan recortado derechos laborales, ¿no? O porque se haya reducido, digamos, impuestos, sino que esencialmente el crecimiento del sector agrícola comenzó a darse a partir del acceso preferencial sin pago de aranceles a mercados de alto poder adquisitivo, ¿no? Se inició con el acceso en estas condiciones al mercado estadounidense, ¿no? A partir del año 2002, primero con el acuerdo del ATPDA, ¿no? Con los países andinos, y luego con la suscripción del TLC, Tratado de Libre Comercio, en el año 2008. Luego este acceso sin pago de aranceles a mercados con alto poder adquisitivo se siguió, digamos que profundizando a través de la suscripción con acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, Canadá, China, Corea del Sur, entre otros países o regiones con, repito, alta capacidad adquisitiva. A partir del 2002 se inicia una fase importante de expansión de la agricultura en, en el país de la agroexportación, mejor dicho, las exportaciones agropecuarias no tradicionales, que son más del 90% de las agroexportaciones, de tal forma que en principio del 2002 al 2017 se dio un crecimiento de 16% en promedio al año en estas agroexportaciones y de más de 800% en términos acumulados, ¿no? Entonces hubo una fase de expansión importante en la agricultura moderna, digamos, del país, pero que básicamente estuvo concentrada, como vamos a ver, en la gran producción agroexportadora de la costa del país, ¿no? Y agroindustrial. No tuvo mayor incidencia en la sierra ni en la selva, y es más, se limitó a ciertas regiones de la costa. Ahora, esto también, digamos, estuvo apuntalado por el acceso de los grandes productores agrícolas a tierras irrigadas por el Estado, a un costo bastante barato en realidad, ¿no? Accedieron a tierra cultivable a partir de inversión realizada por el sector público nacional. Y también se dieron algunas mejoras, importantes, mejor dicho, mejoras tecnológicas, ¿no? En procesos de producción, de riego, y inversiones complementarias realizadas por el sector agroexportador. Ya con datos más recientes, vemos que las exportaciones agrícolas o agropecuarias no tradicionales, ¿no? Que son básicamente las beneficiadas por estos regímenes promocionales, siguieron creciendo, ¿no? Así, por ejemplo, del 2012 al 2023 hubo un crecimiento del 11% en promedio al año, y hablamos de un crecimiento acumulado del 200%. Es decir, del 2012 al 2023, un periodo de 11 años, se triplicaron las exportaciones agrícolas no tradicionales. Y al 2024 hablamos ya de más de 11 mil millones de dólares de
agroexportaciones no tradicionales, que repito, son las que básicamente se benefician de estos regímenes especiales, porque digamos, las exportaciones agrícolas tradicionales son apenas de 1.000 millones, menos de 1.000 millones de dólares, ¿no? 800, 900 millones de dólares. Es un grupo minoritario y constituido más, sobre todo por pequeños productores o cooperativas, ¿no? Ahora, en términos de empleo formal, ¿no? Generado por la agroexportación, efectivamente hubo un incremento importante, ¿no? Así, por ejemplo, entre los años 2008 y 2022-23, la cantidad de trabajadores declarados en planilla por las empresas agroexportadoras, en promedio al año, creció de 182.000 a casi 400.000, ¿no? Entonces hubo un incremento de 5% en promedio al año, y de casi 100% en términos acumulados, casi que se duplicó el empleo formal en la agricultura entre los años 2008 y 2023. Es decir, el crecimiento de las exportaciones agrícolas se tradujo efectivamente en una mejora también del empleo formal en este segmento de la agricultura, ¿no? Estos 400.000 trabajadores representan, repito, alrededor del 10% de todo el empleo agrícola. Es un grupo minoritario todavía, pero sí hubo crecimiento del empleo formal, aunque no necesariamente hablamos de empleo de calidad, ¿no? Como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora, yo les decía que este sector se concentra básicamente en ciertas regiones de la costa del país, ¿no? Y así, con data del 2023, vemos que de todo el empleo agrícola formal, ¿no? En la agroexportación, el 28% se concentra en Ica, 24% en La Libertad, 16% en Piura, 13% en Lambayeque, 10% en Lima, en la provincia de Lima fundamentalmente, eh, o en las provincias del departamento de Lima, y el 9% en el resto de regiones, básicamente en Arequipa y Ancash, ¿no? Entonces, como ven, este sector se ha desarrollado básicamente en la costa del país, ¿no? En regiones fundamentalmente del norte de la costa nacional, más Ica, ¿no? Que es una región del sur que lidera, digamos, la generación de empleo formal en la agroexportación. Ahora, en cuanto a la composición del empleo agrícola, según diversas variables, repito, estamos hablando ya en este caso del empleo agrícola formal, ¿no? El generado por la agroexportación, empleo en planilla. Eh, si hacemos una comparación entre los años 2008 y 2023, vemos algunos cambios importantes. Por ejemplo, en el 2008, sobre el 32% del empleo agrícola estaba constituido por mujeres, mientras que el 2023 esta composición se incrementó en 8 puntos porcentuales, pasando al 40%, mientras que la participación de los hombres se redujo del 68 al 60%. Y uno en principio diría que esto es algo, digamos, deseable, ¿no? Una buena noticia, pero como vamos a ver a continuación, el problema está en que la inserción laboral de las mujeres se ha venido dando en peores condiciones que las de los varones, ¿no? Debido a su mayor grado de vulnerabilidad. Entonces a las mujeres, por ejemplo, se les suele pagar menos que a los hombres, o tienen una mayor incidencia en los contratos temporales que los trabajadores varones. Algo similar ha pasado con la evolución de la participación agrícola según edad, ¿no? El 2008, el 39% de trabajadores eran jóvenes en la agricultura formal, ¿no? En la agroexportación, y el 61% eran adultos mayores de 30 años, ¿no? Entonces, los jóvenes, ¿no? La población con hasta 29 años, al 2023 se incrementó significativamente al 77%, ¿no? Pasó del 39 al 77%, un crecimiento realmente importante, mientras que la población mayor de 30 años se redujo del 61 al 23%. Entonces acá hubo un cambio importante en la composición etaria de la población trabajadora en la agroexportación. Repito, estamos hablando de empleo formal. Eh, y uno diría, bueno que se ha dado una mayor contratación de jóvenes, ¿no? En la agricultura, pero acá pasa algo similar que con las mujeres.
al ser una población también más vulnerable a la que le cuesta acceder a empleos, sobre todo empleos formales, también su inserción se suele dar en condiciones menos adecuadas. Digamos que las agroexportadoras se aprovechan de esa vulnerabilidad y los contratan también en peores condiciones que sus pares, digamos, mayores de 30 años, ¿no? También con un mayor uso de contratos temporales y con un menor pago de remuneraciones y también una mayor, digamos, explotación, ¿no? Al prácticamente obligarles a trabajar horas extras de manera continua, ¿no? Para cumplir determinadas metas de productividad. En cuanto al tamaño de las empresas agroexportadoras, vemos que es un sector altamente concentrado en grandes empresas, ¿no? En grandes capitales. Y acá lo que se aprecia es que, por ejemplo, en 2008, el 87% de todo el empleo agrícola de la agroexportación, empleo formal, está concentrado en empresas grandes, con planillas con más de 100 trabajadores, ¿no? Y muchas de ellas con miles y decenas de miles de trabajadores. Y solo el 13% formaba parte de MIPES, ¿no? De micro y pequeñas empresas. Esta situación, digamos que se ha profundizado al 2023, tomando en cuenta que ahora el 94% de trabajadores de la agroexportación forma parte de empresas grandes y solo el 6% de micro y pequeñas empresas. 1% microempresas, 5% pequeñas empresas. Entonces no es verdad pues que sea un sector donde las principales usuarias sean las MIPES en términos de empleo, ¿no? Sino que es un sector en términos de empleo y de inversión y utilidades, como vamos a ver también, altamente concentrado en empresas de grandes dimensiones, ¿no? Más de 9 de cada 10 trabajadores de la agroexportación forma parte de empresas con planillas, con centenas, miles y decenas de miles de trabajadores. Y acá vemos incluso que el nivel de concentración es más alto del que se observa, ¿no? Porque también con data de la SUNAT, en este caso, al 2023, vemos que de todos los trabajadores de la agroexportación, el 50% está concentrado en solamente 18 empresas. O sea, 18 empresas agroexportadoras concentran la mitad de todo el empleo de la agroexportación, todo el empleo formal, ¿no? de la agricultura. Y acá tenemos empresas como Camposol, Virú, Beta, Pedregal, Hortifruit, Drocasa, en fin, Agroberries, un conjunto de empresas de grandes dimensiones, gran capital, y muchas de ellas transnacionales, ¿no? Como Hortifruti, me parece que tiene capitales chilenos de manera mayoritaria. Como ven, empresas concentradas en Ica, Piura, La Libertad, etcétera. Solo para precisar, la data que estoy presentando sobre empleo formal tiene como fuente la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, es decir, es un censo, un registro administrativo, la información exacta del empleo formal en la agricultura. Y la data previa, la del empleo agrícola formal, se basa en la encuesta nacional de hogares del INEI y también en las cuentas nacionales del INEI. Ahora, en cuanto al tipo de contratación en el sector agrícola formal, en la agroexportación, vemos también un dato interesante, ¿no? Que solo el 22% de los trabajadores en 2008 tenían un contrato estable a plazo indeterminado, mientras que el 78% tenían un contrato a plazo fijo, temporal, con fecha de inicio o fecha de fin, y fecha de fin. Al 2023, esta situación se ha exacerbado. Los estables ya ni siquiera son el 22%, sino que ahora son el 6%. Solo el 6% de los trabajadores de la agroexportación tienen estabilidad en su puesto de trabajo, mientras que un 94% tiene contratos temporales o plazo fijo, es decir, fecha de inicio y fecha de fin. Situación que tiene, digamos, efectos colaterales en las condiciones laborales de la agroexportación, como vamos a ver ahora. Acá uno podría decir, no, bueno, pero la agricultura es una actividad estacional, ¿no? Que requiere contratación temporal, puntual, específica, lo cual no es tan cierto, ¿no? Porque si uno revisa la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, puede observar que de esos 400.000 trabajadores que en promedio hay en la agricultura, hay un 70% que están contratados todos los meses, todo el año, ¿no? O sea, hay un 70% que no dejan de ser contratados por las empresas, lo cual muestra de que en realidad estarían realizando labores permanentes, ¿no?
por lo que habría una desnaturalización de estos contratos temporales, ¿no? Porque si el 70% tiene labores permanentes o realiza labores permanentes todo el año, 94% tiene contratos temporales, ¿no? Entonces aquí habría un problema de desnaturalización de estos contratos, ¿no? Se contrata a la gente de manera temporal para realizar labores permanentes, en la práctica, en la realidad. Entonces ahí hay una labor importante que realizar para la inspección laboral, para la SUNAFIL, ¿no? Y por otro lado, aun cuando hubiera, digamos, una cantidad de 30% más de actividades estacionales, ¿no? Lo que cabría ahí es, dada la recurrencia de esta contratación, que haya una contratación, digamos, estable y discontinua, ¿no? Que si a un trabajador recurrentemente se le contrata siempre en determinada época del año por las empresas, tenga derecho a estos contratos de estabilidad discontinua, como pasa en otros países, incluso en Latinoamérica, ¿no? Eso implica que cada vez que se active la necesidad de contratación de ese trabajador, la empresa tenga la obligación de recontratarlo, ¿no? Para periodos de siembra, cosecha, etcétera, que debería ser parte de una reforma laboral en el ámbito agrícola. Ahora, ¿cuál es el problema con el uso de estos contratos temporales de manera desnaturalizada y excesiva? Por un lado, incrementan pues la rotación laboral y generan un desincentivo para que las empresas inviertan en la capacitación laboral de los trabajadores, porque si yo voy a cambiar a cada rato de trabajadores, entonces, ¿para qué mejoro mi capital humano? ¿No? Lo otro es que también son un gran desincentivo al ejercicio de derechos laborales colectivos, a la sindicalización y por ende a la negociación colectiva de mejores remuneraciones y condiciones de trabajo. Porque si un trabajador se sindicaliza, ¿qué pasa? No se le renueva el contrato, no se le vuelve a llamar, entra en una lista negra, se le persigue, en fin, ¿no? Se le utiliza, que son casos prácticos que yo he podido recoger digamos, en talleres que he dictado con trabajadores de la exportación, tanto en La Libertad como en ICA. ¿No? No es algo que a mí se me ocurre, sino que es algo que he recogido directamente de la experiencia de estas personas. ¿Y qué pasa si no hay sindicalización e innovación colectiva? Pues que las remuneraciones se estancan en términos de poder adquisitivo o hasta caen, como vamos a ver qué ha pasado en el país, ¿no? Y además, esta falta de estabilidad en el puesto de trabajo termina generando aportes discontinuos a la seguridad, a la seguridad social en salud y pensiones, lo que redunda pues, en una menor cobertura efectiva de salud y del sistema previsional. Los trabajadores no pueden acumular mucho en sus fondos previsionales, terminan con pensiones ridículas cuando se jubilan, o también pierden pues, cobertura de salud, ¿no? Por esta discontinuidad en los aportes. Y esto se refleja, por ejemplo, en las siguientes cifras, ¿no? La tasa de afiliación sindical es baja en el país, ¿no? En el sector privado formal es 5%, y en la agricultura es todavía peor, ¿no? Hablamos de una sindicalización de solamente el 2% al 2023, ¿no? Es una tasa que ha caído respecto al 5% que tenía el 2008, ¿no? Post ley de reforma agraria, de reforma laboral agraria o de la exportación sobre todo de diciembre del 2020, hay una especial persecución y ataque contra los trabajadores sindicalizados, de tal forma que esta tasa ya va a llegar a cero en los próximos años si el Estado no hace nada. ¿Y qué pasa cuando hay una baja sindicalización y una baja cobertura de la negociación colectiva? Pues el crecimiento económico del sector no se traduce en mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo. Y esto se ve claramente en la siguiente diapositiva, ¿no? A pesar de que, como ya vimos, las agroexportaciones han crecido exponencialmente en las últimas 2 décadas y media. De hecho, las agroexportaciones no tradicionales actualmente son 28 veces mayores que en el año 2000. O sea, han crecido en casi 3000%, ¿no? Entonces, es un sector boyante, donde las utilidades empresariales no dejan de crecer, como vamos a ver también a continuación. Crecen los ingresos de las empresas, que además el 92% de ellos se concentran, como dice el MEF, en las grandes agroexportadoras, ¿no? Pero las remuneraciones y condiciones de trabajo no han ido de la mano en esa mejora. Y acá se ve en este gráfico como en la barra azul la productividad promedio de los trabajadores de la agroexportación tiende a crecer más que sus remuneraciones reales, ¿no? Que el poder adquisitivo de sus remuneraciones en promedio. Tan es así que en los 20 años que estuvo vigente la ley agraria, la ley Klimper, la productividad promedio de los trabajadores formales de la agroexportación
creció 50% más que sus remuneraciones reales promedio, lo cual muestra que había margen suficiente para mejorar las remuneraciones de los trabajadores sin afectar la viabilidad económica de las empresas. De hecho, para mejorarlas de manera más significativa, ¿no? De hecho, por ejemplo, del 2018 al 2023, se observa que las remuneraciones promedio reales de los trabajadores en la agroexportación se han reducido en casi 30%, a pesar de que es un sector que no ha parado de crecer, ¿no? Y incluso del 2018 al 2023 han tenido un crecimiento bastante importante de las exportaciones y de las utilidades. Las remuneraciones de los trabajadores en términos de poder adquisitivo se han caído, ¿no? Se han reducido en 30% en los últimos 6 años. Y esto se ve más claramente en el siguiente gráfico, ¿no? Como del 2019 al 2023 ha habido 5 años consecutivos de caída de las remuneraciones reales de los trabajadores de la agroexportación. Repito, acá no estamos hablando de asalariados informales ni de pequeños productores empobrecidos, no, estamos hablando de trabajadores en planilla en la agroexportación. Y claramente se ve cómo su remuneración se ha ido al piso en 30% del 2018 al 2023, ¿no? Y he tenido caídas también previamente, a pesar de ser un sector brillante. Y las mejoras han sido realmente pequeñas cuando ha crecido el salario real y básicamente se han dado cuando se ha incrementado la remuneración mínima general, ¿no? Que tiene, digamos, una implicancia de mejora también en la remuneración mínima agraria. Ahora, un trabajador en la agricultura en promedio gana 1.300 soles al mes, ¿no? Y ojo que este dato de 1.300 soles incluye la parte o la proporción correspondiente de CTS y gratificaciones que se ha salarizado. Recuerden que en la agricultura las CTS y las gratificaciones no se pagan en julio y diciembre ni en mayo y noviembre, ¿no? Semestralmente, sino que se pagan en el salario diario, semanal de los trabajadores, no son parte de su remuneración. Un trabajador agrario en promedio gana 1.300 soles. Repito, que incluye la remuneración básica y el componente respectivo de CTS y gratificaciones. Hablamos del sueldo mensual. Entonces, básicamente hablamos de un sector de salario mínimo, donde se paga el salario mínimo. Un sector boyante, que crece mucho, pero donde los trabajadores reciben en promedio el salario mínimo, ¿no? Más la parte correspondiente, repito, de CTS y gratificaciones. Y como les decía, las mujeres suelen insertarse en peores condiciones que los hombres. La remuneración promedio de las mujeres en la agroexportación es de 1.200 soles y de los hombres es de cerca de 1.400 soles, ¿no? Por eso es que ha habido este cambio en la composición por sexo, ¿no? Del empleo agrícola, sobre todo a partir de la nueva ley agraria. O sea, para reducir costos laborales, para comerse el bono beta, que equivalía a 30% del salario mínimo, que han empezado a hacer las empresas agrícolas, han empezado a sustituir hombres por mujeres, adultos mayores de 30 por jóvenes, y a atacar la sindicalización, ¿no? Para, digamos, traducir esto en menores remuneraciones para los trabajadores. Y acá también se ve claramente, ¿no? Como en promedio un sindicalizado gana más que un no sindicalizado, ¿no? Ese 2% de sindicalizados en la agricultura en promedio gana casi 1.500 soles al mes, y un no sindicalizado menos de 1.300 soles al mes. Ahora, digamos que, por ejemplo, esta inclusión de la CTS como parte de los salarios ha implicado que se desnaturalice totalmente este mecanismo, que debería ser un mecanismo de protección contra el desempleo, ¿no? Para periodos de desempleo. Pero ahora, al ser parte del salario, cuando un trabajador agrario se queda sin empleo, simplemente no tiene ni un sol en el bolsillo ahorrado como para poder afrontar el periodo en el cual tiene que buscar reengancharse en otra actividad laboral o en otro empleo. Además, recuerden que por 20 años los trabajadores, las empresas agroexportadoras pagaron solamente 4% de aporte de salud, 4% de las remuneraciones de sus trabajadores, a diferencia del 9% pagado por el resto de sectores económicos. Esta tasa se empezó a incrementar gradualmente al 9% con la ley de diciembre del 2020, pero con la ley que se aprobó a finales del 2023, esto se revirtió y se estableció por 5 años nuevamente una tasa de 6%, ¿no? Y evidentemente esto ha implicado una afectación en la sostenibilidad financiera de salud, y lo que se termina generando es un subsidio cruzado del resto de contribuyentes de salud
a las grandes empresas agroexportadoras fundamentalmente, que son las principales usuarias o beneficiarias de este tipo de medidas promocionales. En este gráfico se ve cómo año a año se incrementa el déficit del Fondo de Salud Agrario, que es el que debe financiar la atención de los trabajadores de la agricultura. A la fecha, más o menos, hay un déficit de 400 millones de soles al año, ¿no? O sea, los egresos, el gasto en la atención de los trabajadores de la agricultura, en la atención de salud de los trabajadores de la agricultura, en salud, supera por 400 millones a los ingresos aportados por los agroexportadores, que repito, son básicamente grandes agroexportadores. De hecho, las aportaciones de los agroexportadores cubren solamente el 35% de las prestaciones brindadas a sus trabajadores por el salud. Y acá pasan cosas absurdas, ¿no? Como que pequeñas empresas o microempresas que aportan el 9% en otras ramas de la economía terminan subsidiando la rentabilidad o el aporte a salud a grandes empresas agroexportadoras que solo pagan 6% y que por 20 años pagaron 4%, ¿no? Entonces, algo totalmente contrario a lo que dice la teoría económica. O sea, un subsidio ineficiente en extremo, ¿no? Y absurdo. La ley, ya para terminar, disculpe que me haya extendido, la ley 31110, ¿no?, que entró en vigencia en enero del 2021, equiparó en gran medida los derechos laborales de los trabajadores de la agroexportación con los del régimen general, o sea, CTS, gratificaciones, vacaciones, les dio derecho a seguro de vida, asignación familiar, ¿no?, seguro por trabajo de riesgo, en determinadas condiciones, y estableció además un bono beta, ¿no?, que equivale al 30% del salario mínimo, pero que tiene un carácter no remunerativo, no es parte de la remuneración y por ende no es base de cálculo para los beneficios laborales, ¿no? ¿Y cuál ha sido el problema con este bono beta? Que en la práctica las empresas, dado este manejo que tienen los contratos temporales, prácticamente a discreción, ¿no?, de manera arbitraria, lo que han hecho es gestionar, digamos, estos cambios de composición laboral, ¿no?, de hombres a mujeres, de adultos a jóvenes, de sindicalizados a no sindicalizados, para comerse en la práctica este bono beta, ¿no?, que equivale al 30% del salario mínimo en términos nominales, pero ya vimos que en los últimos años el salario real ha caído en 30%, ¿no? Entonces, casi 30%. Entonces, en la práctica, ese bono beta en términos reales, de poder adquisitivo, de ingreso real, ya desapareció. No existe más, ¿no? Existe nominalmente, pero en términos reales, al caerle el salario en 30%, ya se lo comió, ¿no? Entonces, las empresas lo que han hecho es eliminar ese bono beta de facto, ¿no?, en términos prácticos. Es el problema, pues, de establecer beneficios no remunerativos, ¿no?, cuando lo que se debió hacer en esa ley fue establecer un salario mínimo mayor para el trabajador del campo, da, digamos, su situación de precariedad, de alto riesgo, ¿no?, de enfermedades ocupacionales, de muchos accidentes laborales, ¿no?, de malas condiciones de seguridad y salud del trabajo, como es en la minería, ¿no?, que el salario mínimo es mayor que el general, ¿no? Entonces acá se debió establecer un salario mínimo mayor que el general para el trabajador de la agroexportación, por lo menos, en lugar de este bono beta que, repito, en la práctica ya no existe. Eh, Otra cosa que estableció esta ley del 2021, que entró en vigencia en el 2021, fue un incremento gradual del aporte de salud hasta llegar al 9%, pero esto ya se revirtió con una norma del 2023, ¿no?, que nuevamente lo redujo por 5 años al 6%, ¿no?, para beneficiar básicamente a la gran empresa exportadora, porque las MIPES tenían este beneficio todavía hasta el 2030. Y bueno, se estableció un esquema de incremento gradual de la tasa de impuesto a la renta hasta llegar al 29,5% el 2028 para la gran empresa y el 2030, si mal no recuerdo, para las MIPES agrarias, y también un esquema gradual de incremento del acceso a utilidades para los trabajadores, ¿no?, hasta llegar al 10%. Este tema del impuesto a la renta se ha revertido, ¿no?, con la ley Klimper 2.0, bueno, que se ha aprobado en primera votación, ¿no? Esperemos que no se apruebe, no se confirme en segunda votación. Y esta ley también estableció un esquema de retiro gradual de los otros beneficios tributarios, que otra vez se ha revertido con la ley que acaba de aprobarse en primera votación en el Congreso.
Bueno, algo positivo es que se prohibió la intermediación y tercerización de actividades principales, salvo en casos excepcionales, pero se mantuvo pues este uso desnaturalizado de contratos temporales, ¿no? Esta inestabilidad laboral en la práctica imposibilita el ejercicio de la sindicalización y la negociación colectiva. Ahora, mucho se decía desde el lado agroexportador que con esta ley venía el apocalipsis, que iba a desaparecer la agroexportación, ¿no? Que, en fin. Pero acá se ve que en los dos primeros años que tuvo vigencia esta nueva ley agraria, el 31.110, no pasó tal cosa, ¿no? Sino que los empleos formales de la agricultura y la agroexportación en términos netos crecieron en más de 40.000. La recaudación del impuesto a la renta se incrementó en casi 80 millones, adicionales a lo que ya se venía recaudando al año, ¿no? El aporte de salud creció en 115 millones, repito, adicionales a la base que ya se tenía antes de esta ley que reformó en parte la regulación de la agricultura, sobre todo la agroexportación. Por ejemplo, en 2023, las agroexportaciones no tradicionales crecieron en más del 10%, igual el 2024, y las utilidades también siguieron creciendo. Por ejemplo, en el caso de las agroexportadoras de mayor tamaño, que representan el 92% de los ingresos del sector, estas utilidades crecieron en 74% en solo un año, el 2023. O sea, casi se duplicaron en un año y han seguido esa tendencia a lo largo del periodo del boom agroexportador, ¿no? Es más, cada año crecen más porque además han tenido una mejora de precios internacionales en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Entonces, ¿se destruyó la agroexportación? No. Igual esta ley no fue la panacea, quedaron muchos temas pendientes, sobre todo por el lado de darle mayor estabilidad a los trabajadores, continua y discontinua, y de, digamos, generar una mayor acción del Estado que viabilice la sindicalización y la negociación colectiva en la agricultura, como pasa en la construcción, por ejemplo, ¿no? Donde puede haber estacionalidad, digamos, o obras específicas, cambios de empleador constante, pero hay convenios colectivos por rama de actividad que siguen vigentes más allá de donde se desempeñen los trabajadores. Ahora sí, ya para terminar, ¿no? Efectivamente, hubo leyes posteriores a la del 2020 que revirtieron algunas mejoras, ¿no? La que termina en el 2024 redujo nuevamente el aporte de salud del 9 al 6% hasta el 2028 y estableció además deducciones tributarias adicionales por contratación de nuevos trabajadores, también por 5 años, ¿no? Eh, que lo que en la práctica hacen es reducir más todavía la base imponible de pago de impuesto a la renta para las empresas. Y bueno, como ya señaló Laureano, desde el Ejecutivo, el MIDARI ha venido impulsando nuevamente reducir el pago de impuesto a la renta para las agroexportadoras. No prosperó el año pasado. Recién este año han logrado aprobar esta nueva ley Climper 2.0, que en primera votación, repito, que como ya señaló Laureano, nuevamente otorga un conjunto de beneficios tributarios a las agroexportadoras, básicamente a las grandes agroexportadoras, ¿no? El resto es cáscara, cascarón, ¿no? Se usa de caballito de batalla a las MIPES agrarias o a la agricultura familiar cuando no hay mayores beneficios para este grupo, y más bien se les reduce a la mitad nuevamente el impuesto a la renta por 10 años a las agroexportadoras, se les da créditos por reinversión, depreciación acelerada, recuperación anticipada del impuesto general a las ventas y un conjunto de 15 medidas tributarias promocionales, que implican, como ha señalado el propio MEF, un costo de casi 2.000 millones de soles al año, 20.000 millones de soles que el Estado va a dejar de recaudar a lo largo de 10 años, ¿no? Lo cual evidentemente va a implicar menores recursos para brindar servicios públicos de calidad, como educación, salud, seguridad, transporte, etcétera. Pero además también hay algunos aspectos laborales que se han incorporado, ¿no? Fundamentalmente se debilita la labor de la inspección laboral. Se dice que ahora solamente el 25% de las actuaciones inspectivas en agricultura va a poder desarrollarse en la agroexportación. Y el otro 75% va a tener que darse en lo que ellos llaman economía agraria informal, ¿no? Pero eso es absurdo, ¿no? Porque como ya vimos, el 75% del empleo agrícola justamente es autónomo, independiente, donde no hay relaciones asalariadas. A lo sumo hay mano de obra familiar, pero ni los independientes ni los trabajadores familiares están cubiertos por la regulación laboral, no se les aplica ninguna regla laboral, porque son autónomos, ¿no? No hay ninguna regla laboral que cumplir ahí. Entonces, ¿qué va a fiscalizar ahí la SUNAFIL? Nada, pues no hay nada que fiscalizar.
En la práctica, lo que han buscado es que se limite, digamos, la labor inspectiva en la agroexportación, al mínimo, ¿no? Eh, y era baja actualmente, ¿no? Sunafin no se da abasto, dada su escasa cantidad de inspectores y de presupuesto, para llevar a cabo una adecuada fiscalización en la agricultura ni en ninguna rama de la economía. Además, se han establecido convenios de estabilidad jurídica, ¿no? De tal forma que si esta ley se llega a confirmar en segunda votación y luego se deroga, se mantenga, digamos, los beneficios tributarios adquiridos por las grandes agroexportadoras, ¿no? Hasta que acabe la vigencia planteada inicialmente por la ley de 10 años. Al principio sí estableciendo un régimen laboral, pero luego lo quitaron, pues, ¿no? Ante la presión de las organizaciones de trabajadores. Bueno, finalmente también digitalizan los documentos laborales, lo cual ha implicado que se quejen los trabajadores, porque en el campo pues la mayoría no tiene buena conectividad, no accede constantemente al manejo pues, de documentos electrónicos, ¿no? Y esto puede llevar a que finalmente no accedan oportunamente a sus contratos laborales, boletas, reglamentos, ¿no? Y terminen siendo perjudicados. Entonces, listo, con esto termino. Disculpen que me haya extendido. Igual quería a mostrarles esta mirada panorámica a la situación económica y laboral, sobre todo del segmento de la agroexportación en el país, para complementar la muy buena exposición de Laureano, ¿no? Que nos ha dado todo el marco normativo. Muchas gracias. Sí, no, no te preocupes, Fernando. Ha sido muy importante tener este detalle de, en tu análisis para justamente, como dices, complementar ya lo que había expuesto Laureano. Bien, ahora es momento que quienes están en sala puedan encender sus micros, levantar sus manos y si tienen alguna consulta, alguna pregunta que plantear, pueden hacerlo. Los micros están habilitados, pueden también encender sus micros para poder escucharles. Y si pueden también, al momento de intervenir, pueden prender sus cámaras, les agradeceremos mucho. Hola, Ariel, sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, adelante. Gracias. Bueno, gracias Fernando y Laureano por ambas presentaciones que la verdad es que han sido un lujo. Y yo quería simplemente preguntar s- si todas estas medidas que se están dando no se justifican, digamos, desde el punto de vista de los grandes empresarios que ya hemos visto que es la agroexportación es un sector absolutamente concentrado, ¿no? Como lo hemos visto en las gráficas. Yo sabía que era concentrado, pero no lo había visto así tan claramente. Si esto tiene que ver con los aranceles que ha puesto Estados Unidos de 10% a nuestras exportaciones, ¿en qué está eso? Nosotros vamos a poner medidas de retaliación y en todo caso, ¿en cuánto incide esa decisión del gobierno de Estados Unidos en digamos, en estos cambios que se están haciendo a la ley de régimen de promoción para las agroexportaciones? Eso es, gracias. Gracias, Ariela. ¿Podemos ir absorbiendo esta consulta de Ariela? Laureano o Fernando. Perdón, yo puedo decir algo que seguramente Fernando puede complementar con más información. Los datos de Fernando son clarísimos. Esta es una actividad boyante, ¿no? Ya su información respecto de cómo han crecido, no los volúmenes, perdón, ni las cantidades de ingresos que han generado, sino sus utilidades, es notable. Em, por supuesto, cuando sucedió estos problemas y esta guerra de aranceles que inició Trump, fue tomado como una razón más, un pretexto, ¿no? Porque ellos fueron muy claros cuando en enero del 21, ya aprobada la ley 31.110, ellos dijeron, uy, esto va a ser el fin de la agroexportación, es un golpe muy fuerte, ¿no? No vamos a poder ser sostenibles. Bueno, pues la realidad es que no fue así. Ahora, yo mencioné que habían habido 4 dictámenes y estos se han aprobado
a la velocidad del rayo. Em, ¿Cuál fue el apuro el año pasado en sacar esto? Porque hubo hasta 3 dictámenes hasta fines del año pasado. El apuro es que los impuestos de periodicidad anual, cuando se cambian, tienen que aprobarse antes de terminar el año previo. De tal manera que su apuro era aprobarlos en diciembre para que ya este año volvieran a pagar el 15% y no el 27%, creo que es lo que están pagando ahora. Entonces, bueno, pues ya, este año pagarán, pero el siguiente no les vuelve a pasar lo mismo, por eso lo quieren aprobar. Pero guerra ¿qué posibilidades de nosotros de retaliación a lo de los gringos? La verdad lo veo bien, bien difícil, ¿no? Y mientras tanto, estos señores van bien. Como me dijo un amigo hace muchos años, bueno, en esas condiciones cualquiera es competitivo, ¿no? Ahí lo dejo. Fernando tal vez quiera complementar. Sí, sí, sí. Gracias, Laureano. Ahí para complementar, si me permite, Jocelyn. Claro, efectivamente ha habido un incremento de aranceles del 10% en el caso de Estados Unidos hacia los productos peruanos, bueno, con algunas excepciones, eh, lo cual para empezar viola pues el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Suscrito entre Perú y Estados Unidos, una decisión arbitraria, sin ningún tipo de sustento o causa que esté, digamos, que avalada por este tratado del 2008, este Acuerdo de Libre Comercio. Pero bueno, ya sabemos cómo opera Trump, ¿no? Ahora, sobre el impacto que pueda tener esto, la verdad no creo que, de hecho no los viene impactando demasiado, no les va a impactar tampoco. ¿Por qué? Porque es un incremento, la verdad, bajo, ¿no? 10%. eh, si nos comparamos también con cuánto han subido los aranceles en otros países, posibles competidores del Perú, o en todo caso se los ha subido por igual, ¿no? Entonces, no creo que haya mayor problema, sobre todo porque es un sector bastante diversificado en cuanto a sus exportaciones, ¿no? O sea, no solo le exporta a Estados Unidos, de hecho ahora su principal, digamos, receptor de exportaciones ya no es Estados Unidos, sino es China, ¿no? Entonces, buena parte de las exportaciones se dirigen a China, la mayoría, pero también un grupo importante a la Unión Europea, a Corea del Sur, a Canadá, ¿no? Y otros países latinoamericanos. Entonces, la verdad que es un mercado tiene un mercado bastante diversificado, ¿no? Entonces, no les hace mayor mella, la verdad. Y además, esto, digamos, no surge a partir de los aranceles, ¿no? Claro, como bien dice Laureano, lo han sumado como supuesto argumento, ¿no? Para aprobar esta ley, pero ya viene desde el año pasado, ¿no? Ya desde el segundo semestre del año pasado vienen intentando aprobar esta ley, ¿no? No pudieron en su momento, o sea, la pusieron en agenda en el Pleno del Congreso hacia noviembre, diciembre del año pasado, no pudieron aprobar la ley, no tenían los votos. En enero de este año, enero, febrero, también intentaron hacerlo vía la Comisión Permanente y tampoco pudieron, ¿no? Y recién han logrado aprobarla en primera votación hace menos de un mes, ¿no? Y con un margen de 4 o 5 votos, ¿no? Donde incluso ha tenido que votar el presidente del Congreso, cosa que es poco usual para que se apruebe la ley, ¿no? El presidente del Congreso que estaba creo que como un parlamentario más y quien fungía de presidenta, la congresista que estaba en ese cargo también votó, ¿no? Siendo presidente, y no es usual pues, que el presidente vote, ¿no? Entonces, estaban tan ajustados de votos que tuvieron que hacerlo, ¿no? Pero sorprendió también que no hicieran la segunda votación antes que acabe la legislatura, ¿no? Y lo que yo he podido, digamos que eh, conocer es que hubo un grupo que respaldó la primera votación, pero que luego se echó para atrás, ¿no? Ante la presión que hubo en sus regiones, ¿no? Por parte de trabajadores agrarios. Entonces, por eso es que no han aprobado esta segunda votación y todavía no la agendan en la comisión permanente, ¿no? Porque entiendo que busca de los votos, se han quedado sin votos, ¿no? Para ratificarla. Pero bueno, ya es una iniciativa que viene de antes, ¿no? El propio ministro de Agricultura, Manero, la viene impulsando, ¿no? Y hay que tener cuidado ahí porque hay un posible también
conflicto de interés, ¿no? Entiendo que la esposa de este ministro tiene un cargo de gerencia general o incluso de propiedad en una empresa exportadora, ¿no? Entonces, algo poco ético, la verdad, ¿no? O sea, a pesar de todo este impulso, digamos que han demorado bastante en esta aprobación, efectivamente, lo que se apruebe en determinado año en términos tributarios recién se aplica al siguiente, ¿no? Entonces, por eso el apuro de aprobar esta norma. Entonces, yo diría que en síntesis no va a haber mayor afectación producto de este incremento de aranceles, porque es un incremento pequeño y porque hay otros mercados, digamos, eh, de alto poder adquisitivo donde se destinan las exportaciones del sector agrícola del país, y también porque su competitividad depende de la inversión que han hecho en innovaciones, en mejores procesos de riego, ¿no? Infraestructura productiva, agraria, y el acceso barato que tuvieron y siguen teniendo a tierras, digamos, heriazas que han sido irrigadas por el Estado y ahora son cultivables por las grandes agroexportadoras, ¿no? Hay una reconcentración de tierras, ¿no? En la agricultura. Gracias, Laureano, también Fernando. Una pregunta quizás más dirigida a Laureano. Estuve leyendo una entrevista que diste al diario Infobae y que también hiciste mención al terminar tu exposición sobre esto que denominabas la legalización del tráfico del agua, ¿no? Y cómo, no sé si podrías explicarnos también un poco más de esto, la afectación o cómo esto se vincula con este mercado o esta apertura a un mercado de aguas y también a la limitación, mejor dicho, de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Tenemos una pregunta de Giovanna, adelante. Hola, muchas gracias. Gracias, Laureano. Gracias, Fernando, por la presentación. Yo quería hacer una reflexión y tal vez una consulta también a ustedes que seguramente están más cerca de los procesos gremiales. Como saben, ese es uno de los intereses que de manera particular tengo. Creo que Laureano trajo en su presentación a cotación algo que creo que es clave mirar para tener también un análisis completo, no solamente de lo que el marco normativo implica, sino también del proceso político en el cual este marco normativo se dio, porque pienso que es muy importante, aparte de tener la evaluación más técnica, tener también un análisis del comportamiento de los actores políticos que están en debate en esta ley en concreto, ¿no? Si bien es cierto, la ley comenzó en la época del ministro de Agricultura, del exministro de Agricultura, Sea, no es clave recordar que tuvo el respaldo de las organizaciones que en ese momento estuvieron afiliadas a lo que como proyecto político se llamó Planagro, que era una organización de alguna manera que quería luego del paro agrario generar como un paralelismo a lo que es Conveagro, a lo que fue Conveagro en esos momentos, ¿no? Y recordar que en ese Planagro hubieron varias organizaciones, también gremios agrarios, estuvo por ejemplo la CNA, ¿no? Y de hecho muchas de las actividades del lanzamiento de esto se hicieron ahí, la propia Junta de Usuarios de Riego de ese momento, donde estaban colegas como César Guarniz, mucha gente que luego logró también llegar al Ministerio de Agricultura, ¿no? Y que AGAP tuvo un acercamiento muy importante a este espacio de Planagro que luego de alguna manera desapareció, ¿no? Y que pretendía, como digo, ser el paralelo a toda la trayectoria y el trabajo que tenía Conveagro como gremio, ¿no? Eso es importante porque me parece clave poder colocar ese elemento ahí y ver cómo los actores políticos y los gremios que hoy tienen que tener una posición clave política frente al tema, tuvieron también en su momento una posición totalmente a favor de ese marco normativo que seguramente, como Laureano dice, ha tenido varios cambios, ¿no? ¿Y por qué es importante verlo? Creo que es importante verlo también porque ahí hay que reconocer la actuación política que está teniendo un gremio como AGAP,
que hoy tiene un alto nivel de influencia en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pero ojo, que no solamente está yendo a de alguna manera a tener influencia en un espacio del Ejecutivo, sino también está trabajando muy de cerca con determinados gremios agrarios o que pretende un acercamiento a ellos, ¿no? Y de hecho, tienen mucho contacto también con territorios y con pequeños productores con quienes trabajan esta idea como alguna vez escuché en una de las presentaciones, los hermanos agroexportadores, ¿no? Como una suerte de alianza en la cual no necesariamente los agricultores familiares van a ganar, ¿no? Y ahí era mi pregunta, tal vez ustedes que han estado en la reflexión y el debate, ¿cuál es esta posición gremial que existe más allá de todas las declaraciones que Conveagro emite públicamente? ¿Ustedes políticamente analizan que haya una posición gremial sólida, fuerte, que sea como realmente como un contrapeso político gremial que vaya a disputar ese espacio de poder que hoy tienen ganado gremios como AGAP? Eso me parece importante. Yo creo que ahí hay algunos elementos que Fernando ha planteado en su presentación que me parecen interesantes, como esto el tema de la informalidad en la agricultura familiar. Yo provengo de familia ganadera, lo sé de primera mano, la informalidad en el sector es sumamente clara, ¿no? Y adicionalmente, sí estamos enfrentando hoy, creo que más que nunca, una crisis del sector agrario en términos de su desaparición bastante importante. Basta ver la crisis que está enfrentando ahora el sector lácteo y la desaparición en términos productivos en una ex cuenca lechera como la cuenca del Valle de Majes en Arequipa, ¿no? Entonces, esta ley se presenta también en ese contexto y cuánto, me pregunto yo, los gremios pueden de alguna manera dar ese debate entendiendo la crisis que enfrentan los pequeños productores. Y un tema que creo que tenemos que mirar quienes estamos ya años vinculados al mundo rural es este tema que alguna vez se planteaba, me parece que Bruno Reves lo planteaba en algún momento, y es este tema de la urbanización del campo, ¿no? El campo ya no es el campo que conocimos hace mucho tiempo, hoy tiene procesos de urbanización y tiene una distancia al propio desarrollo de la actividad agraria como un elemento central de sus ingresos y cada vez más, como en algún momento lo decía Fernando Eguren, el ingreso del sector agrario está pasando a ser tangencial más que un ingreso sustentatorio en los territorios rurales. Lo digo para cuando podamos hablar de agricultura familiar, tengamos también ese elemento claro en nuestro discurso. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Laureano. Gracias. Gracias también, Giovanna. Adelante, Fernando Laureano. Comienzo entonces. Sí, comienza Fernando. Ya. Gracias, Laureano. Sí, muy rápidamente, ¿no? Sí, la verdad que la posición gremial es muy débil, ¿no? Bueno, primero que la agricultura, digamos, es heterogénea en el país, ¿no? Un poco como lo planteaba en mi presentación. Ahí decía, sí, tenemos más de 4 millones de la P ocupada en el sector agrícola, pero hay variedad, ¿no? En su composición. Un 75% es agricultura familiar, ¿no? Pequeña agricultura, donde no hay relaciones laborales asalariadas, donde no hay un empleador y un trabajador dependiente. Entonces, es la agricultura, digamos, en general, con mayor precariedad, ¿no? En fin, menor desarrollo y demás, ¿no? Que seguramente puede complementar sus ingresos con algunas otras actividades, como planteaba Giovanna, ¿no? Pero es la agricultura que más se ha dejado de lado, ¿no? No ha recibido apoyo técnico de forma masiva, acceso a financiamiento, búsqueda de articulación, en fin, el sector más olvidado y que sigue olvidado en esta nueva ley agraria que se pretende aprobar. Luego hay un segmento, digamos, intermedio, ¿no? Donde sí hay relaciones asalariadas, ¿no? Básicamente compuesto por MIPES agrarias, pero donde predomina pues la informalidad, ¿no? O sea, hay empresas que contratan trabajadores, pero no los declaran en planilla. Y un tercer grupo, digamos, minoritario, es el de la agroexportación, ¿no? Que básicamente concentra el empleo formal de la agricultura, ¿no? Es un 10% del empleo agrícola,
y donde hay relaciones asalariadas, formales, pero como ya vimos, no necesariamente de calidad, ¿no? Sino que hay bastante precariedad dentro de esa formalidad en términos de salarios y condiciones de trabajo. Acá ni siquiera hemos tratado el tema de los accidentes laborales que son usuales en la agricultura, de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Producto de las malas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En fin, entonces es un sector heterogéneo, ¿no? Donde hay distintos intereses, digamos, que no necesariamente se articulan entre sí. Y en lo que compete al sector asalariado propiamente, formal, incluso ahí hay una debilidad importante, ¿no? En términos gremiales. Ahí, como les mostraba, ya de un solo 5% de afiliación sindical, eh, el 2008 se ha pasado a un 2% el 2023, ¿no? Y ha empezado a caer sobre todo post protestas de diciembre del 2020, ¿no? Que implicaron la reforma de la ley agraria, eh, o su derogación y sustitución por otra norma, y esto a partir de una importante actividad empresarial agroexportadora de buscar desaparecer la sindicalización, ¿no? Porque la ven pues como un enemigo, ¿no? Como alguien que va a reducir sus ganancias, una entidad, una institución que va a reducir sus ganancias, y el ataque ha sido brutal, digamos, ¿no? La persecución contra la sindicalización. Entonces, desde ese lado, pues hay una débil organización de los trabajadores, eh, y más bien una escasa, pues, ¿no? Capacidad de reacción ante esta embestida, digamos, ¿no? Y bueno, básicamente está Fentagro por el lado de los asalariados, ¿no? La Federación de Trabajadores Agrarios, pero que, bueno, repito, tiene un escaso número de afiliados y no puede hacer mayor contrapeso a este tipo de medidas, ¿no? Personalmente, ¿no? Con algunos otros profesionales, ¿no? Como Eduardo Segarra, hemos tratado desde el plano profesional, técnico, dar, digamos, una mirada distinta, alternativa, ¿no? A esta planadora que parece ser este festín de regalos tributarios, ¿no? Y de precarización laboral. Entonces, la verdad, en tanto no hay una reforma de la ley agraria que permita que los trabajadores tengan una mayor estabilidad, ya sea continua o discontinua, repito, y que puedan acceder a la negociación colectiva, ¿no? Para mejorar su salario, sus condiciones de trabajo, y demás, va a ser muy poco el contrapeso que se puede hacer digamos, al sector empleador en su ánimo de seguir creciendo, pero sin generar desarrollo, ¿no? Sin que ese crecimiento se traduzca en, digamos, mejores condiciones de vida para los trabajadores. Hay diversos reportajes sobre cómo vivían los trabajadores de la agroexportación, ¿no? En condiciones infrahumanas. Entonces, en Ica, en La Libertad, ¿no? En todos estos eh, conglomerados, ¿no? De población que se han ido formando alrededor de su ámbito laboral, ¿no? Sin acceso a servicios básicos, ¿no? Con condiciones de violencia, delincuencia, inseguridad para los niños, en fin, ¿no? Trabajando 12 horas al día, ¿no? Para ganar un poco más que el salario mínimo, etcétera. Entonces, acá se requiere una acción de política pública, ¿no? Una reforma laboral, sumada también a un fortalecimiento de la fiscalización laboral e inspección laboral, que puedan empoderar a los trabajadores y darles la posibilidad de acceder a mejores condiciones laborales y de vida. Intento complementar un poco esta última pregunta de Giovanna, con quien coincido mucho en el análisis. Em, pero creo que el rol de AGAP, esta asociación de agroexportadores agrícolas, y recuerden que su presidente actual ha tenido mucha vinculación a estos temas, el señor Amaro. Creo que en la formación del Plan Agro, el rol de AGAP fue clave. Todos estamos acostumbrados a leer los comunicados de los gremios y plataformas agrarias. Para mí, después de leerlo, era clarísimo que esto había hecho la gente de AGAP, ¿no? Y es cierto, no voy a abundar más en la debilidad y fragilidad de nuestras organizaciones agrarias,
Me llamó mucho la atención que en esos mismos momentos en que estaba CEA y empezaba a gestarse el Planagro, un dirigente cuajado como Antolín Huáscar, presidente de CNA por largos años, hablara también de nuestros hermanos agroexportadores, ¿no? Esto tiene que ver efectivamente con su fragilidad, pero creo que tiene que ver también con una crisis política en términos de capacidad de discernimiento de cómo va cambiando el país. Y hablando de eso, creo que en buena parte el que estas propuestas salgan sin mayor oposición tiene que ver con una suerte de batalla ideológica que venimos perdiendo. Me refiero con esto a que esta idea de que la agroexportación es la actividad que efectivamente nos coloca en una situación privilegiada. Cada, cada tantos meses nos dicen que estamos entrando al mercado, qué sé yo, de Tailandia, de Indonesia, que el Perú está logrando mayores em, condiciones para nuestra agroexportación, como que va vendiendo una idea de que esta es la salida, que la única salida para el país es la agroexportación. Y en tal sentido, esta vieja idea de que la agroexportación es la locomotora que va a arrastrar al tren de la agricultura, como que va asentándose y va siendo aceptada por la población. Mi percepción, y con los datos de Fernando, es clarísimo. Creo que si hubo un tren, la locomotora caminó sola y dejó al tren atrás, ¿no? Porque en efecto lo que tenemos como políticas agrarias sostenidamente desde los noventas es claramente el apoyo a la agroexportación. Esta cifra que mostré hacia el final de mi presentación de esta inversión pública de 24.000 millones de soles va otra vez a reforzar el modelo agroexportador, a tener más irrigaciones financiadas por el Estado, aunque nos digan que no. Olmos no la pagó el Estado Nacional, no la pagó el gobierno nacional, le está pagando el gobierno regional, que es parte del mismo Estado. Y que hay un estudio que hizo uno de los hijos de Fernando Eguren justamente sobre cómo en efecto se había subsidiado la tierra y también el valor del agua en estas grandes irrigaciones. Entonces, lo que quieren proponernos es más de lo mismo y esta agricultura familiar se queda con leyes, planes, políticas, programas que tienen mínimo financiamiento y mínima efectividad. Solo dos datos para cerrar este punto. Cifras oficiales de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar nos dicen que de los 2.200.000 unidades agropecuarias, el 97% lo conforma la agricultura familiar. De ese 97%, la gran mayoría son lo que se distingue como agricultura familiar de subsistencia. Y como dato complementario, el mismo documento nos dice que el 60% de la agricultura familiar en general no tiene ningún trabajador, sino que simplemente dependen de la fuerza de trabajo de la propia familia, que es lo que nos define claramente en la noción de agricultura familiar. Eh, Ahora, tratando de responder a la pregunta de Jocelyn, otra vez tenemos que irnos para atrás. Fujimori, y sobre todo cuando estaba de ministro Absalón Vázquez, lo que quiso fue modificar la entonces vigente Ley General de Aguas para darnos otra legislación copiando y otra vez copiando mal del modelo chileno para permitir la apropiación del agua. Y entonces la idea es, te doy un título sobre la tierra y un título sobre el agua. Si quieres vendes la tierra y te quedas con el agua. Si quieres vendes el agua y te quedas con la tierra. Para los agricultores esto era chino. ¿Qué voy a hacer con agua sin tierra y viceversa? Tierra sin agua, ¿no? Entonces no prosperó, pero Fujimori siguió insistiendo en los distintos anteproyectos de ley en esa idea de crear un mercado de aguas, dándole, y por esto digo que inclusive yendo más allá del modelo chileno, dando propiedad sobre el agua. Esto finalmente, con la aprobación en el 2009 de la Ley de Recursos Hídricos, quedó absolutamente cerrado. La ley dice
que el agua es de la nación, que nadie puede apropiarse del agua y que es un bien público. Entonces, lo que están haciendo en este artículo 25 es estableciendo una ventanita por donde se va a colar ahí todo el mundo después para decir, ah, si yo uso menos agua, puedo disponer del agua, la puedo vender. Y como bien dice Jocelyn, ¿cómo queda la autoridad? Por allí vi un TikTok, creo, que dice, mentira, no, la autoridad siempre va a intervenir. Pero si la ANA ni siquiera sabe cómo funcionan los pozos en Ica, porque no los dejan entrar muchas veces, entonces van a decirme que tiene capacidad de controlar a los cientos de miles de agricultores que usan agua de riego, que van a empezar a vender ya abierta y legalmente a otras empresas, sobre todo que optimizan el uso del agua mejor que ellos, sin duda alguna, que esto es un mercado de aguas y entonces la erosión de una política pública que es la de la conservación del agua como patrimonio de todos los peruanos y peruanas. Bien, gracias, Laureano, también Fernando. Bueno, no Y sé, una nos quedan... pregunta, yo. Sí, sí, adelante, adelante, Mario. Muchas gracias. Un saludo a ustedes. En realidad, una exposición muy buena, muy interesante, con mucha información actualizada. Quería preguntar sobre un aspecto comparativo. ¿Existe información sobre cuál es la inversión del Estado en infraestructura de riego destinada a la pequeña y mediana agricultura en la sierra principalmente? ¿Y cuánto está destinado, bueno, eso sí se sabe, a las grandes irrigaciones en la costa? El Estado no invierte en mejorar, sí, claro que invierte, pero muy poco, los canales de riego, estanques, sistemas de distribución en la sierra y tampoco en infraestructura vial o de energía eléctrica. Yo quisiera saber si ustedes tienen algunas cifras sobre ese asunto, Laureano. Saludos. Gracias. A Sí, ver, adelante. cifras actuales no tenemos, ya no los tengo aquí ahora a la mano. Miguel Pintado en CEPES hizo un cálculo sobre el presupuesto no del 24 sino del 23 si no me equivoco. Y del presupuesto de la función agraria, una parte importante iba en irrigación, lo cual está bien. Sin embargo, yendo más al detalle, ocurría que una parte importante, una parte bastante grande va a 4 o 5 grandes proyectos de irrigación. Otra vez, como Olmos, acuérdense que hay un problema con la represa de Limón, pero también Majeciguas y Chavimochic en la tercera etapa. Y aunque si bien parece que es poco, el resto que dejaba para riego se repartía en una cantidad muy grande de pequeñas obras, muy poco significativas en términos de valor. En promedio hacía que cada uno de estos proyectos tuviera 1 millón de soles, bastante poco para una obra que quisiera impactar más. Por su lado, Perusán, tratando de seguir una hoja de ruta que hizo el gobierno peruano hace un par de años también, hizo el seguimiento del gasto en algunos programas y dentro de ellos cosas como Mi Riego y otros más acusaban o levantaban que habían tenido un gasto del 99, 100% inclusive de lo presupuestado. Pero si uno revisaba las metas que ellas tenían, realmente era una gota en medio del océano, ¿no? Es decir, llegar a 50.000 agricultores, no estoy poniendo cifras ahí arbitrariamente, 50.000 agricultores beneficiados con pequeños reservorios sobre un horizonte de más de 2 millones de agricultores, pues es nada. Y como siempre, la sierra es el sector menos atendido por el Estado peruano. Ahí lo dejo. Bien. No sé si hay alguna pregunta más. Ya no estamos cerca de la hora final.
Eh, si no, invitaría a Fernando y a Laureano quizás a dar algunos últimos comentarios si es que creen que hay algo más importante, ¿no? Para acotar. Sí, bueno, por mi parte, digamos que espero que haya sido reveladora la presentación, ¿no? En cuanto a las cifras más actuales que están disponibles sobre el sector agrícola, agroexportador sobre todo. Y yo dejaría como mensaje que, a ver, primero mensaje final, ¿no? Que la agricultura es heterogénea, que el sector agroexportador, si bien ha crecido bastante en las últimas 2 décadas y media, es todavía una isla dentro de la agricultura, que efectivamente es el sector que ha recibido más apoyo y se ha descuidado prácticamente al resto de la agricultura del país, es como si no existiera, ¿no? Y que es un sector que sí, pues que ha crecido en exportaciones, en empleo formal, pero, o en utilidades, en ingresos para las empresas, pero que estas mejoras no se han traducido necesariamente en mejores remuneraciones, mejores ingresos, mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida para los trabajadores de la agroexportación, ¿no? Entonces, eso nos debe dejar como lección que de poco sirve que un sector crezca desde el lado empresarial si es que no va acompañado también con el desarrollo de las condiciones de vida de sus trabajadores, ¿no? Está bien, es una buena noticia que el sector crezca, pero ello tiene que ir de la mano también con mejores condiciones económicas y sociales para los trabajadores, y el Estado prácticamente ha estado ausente en ese plano, ¿no? Eh, y bueno, como lección queda pendiente una gran reforma laboral, ¿no? Eh, que contribuya a mejorar las condiciones de vida de los dependientes en la agricultura, pero también una gran reforma agrícola que mejore las condiciones de vida de los pequeños productores agropecuarios, ¿no? Eh, Hay que brindarles más apoyo y eso debe ir de la mano también con la política pública, ¿no? Y hay un mensaje que fue muy revelador, fue el del actual ministro, ¿no? Que dijo hace poco bueno, que hay que enseñarles a los agricultores que si su negocio pues no funciona, pues qué pena, ¿no? Que no le pidan ayuda al Estado. No obstante, de manera contradictoria, anda apuntalando, promoviendo una ley que llena de ayuda, además ayuda innecesaria, que básicamente lo que hace es subsidiar la rentabilidad de grandes empresas agroexportadoras, ¿no? Entonces, para algunos sí hay participación del Estado, pero para otros no, ¿no? Es una clara muestra, un reflejo del olvido en el que está la gran masa de agricultores en el país. Eso como, digamos, mensaje final. Muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto para mí participar junto a Laureano en este foro de DESCO. Buen día. Gracias, Fernando. Bueno, no sé, Laureano, sí, adelante. Sí, dos palabritas. La cita a Manero que acaba de decir Fernando es muy clara, ¿no? Y simplemente nos grafica que lo que tenemos en el Perú sigue siendo por décadas y casi siglos la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para mí, lo angosto para ti. Y la paradoja es que lo angosto es para la inmensa mayoría de agricultores del país, quienes nos dan de comer, quienes sostienen la seguridad alimentaria. El boom de la gastronomía solo es posible con los agricultores. Para ello, repito, solo hay estrategias, leyes declarativas, programas, proyectos y poca plata finalmente que nos muestra esta poca efectividad. Creo que es sustancial tomar el tema de verdad de la asociatividad. Esta ley lo menciona, pero otra vez declarativamente y en todo caso subsidiado a sus propios beneficios. Entonces creo que hay que mirar esas cosas con atención porque ningún Estado, menos en las condiciones del actual, va a poder llegar a la gran cantidad de agricultores que, como decía Giovanna, efectivamente tienen un ingreso complementario en otro tipo de actividades. Igualmente les agradezco la oportunidad de haberme escuchado, haberlos visto y compartir la presentación con Fernando. Y buenos días. Gracias una vez más, Laureano, Fernando, por acompañarnos con tan completas
completos análisis, ¿no? Con datos incluso muy actuales que nos permiten también a nosotros y nosotras hacer o derivar en otras reflexiones, ¿no? Como han dicho, y creo que queda claro una vez más que somos testigos o asistimos también a un conjunto de acciones que no solo buscan debilitar la acción del Estado, la institucionalidad, sino también vulneran derechos no solamente del sector laboral, de los trabajadores y trabajadoras, sino también al derecho que tenemos todas y todas a una mejor alimentación, incluso también a acceder a mejores condiciones para un desarrollo integral, como mencionan también. Gracias.